Cantaro, especialista en ingeniería biotécnica, y es que, bueno, pues fíjense que es un proyecto llamado Andy, un proyecto que, bueno, pues es ya una realidad, pero que además, bueno, pues se ha dedicado a salvar vidas y a brindar una calidad de vida mucho mejor a personas que, bueno, que ya pensaban que no podían vivir de una mejor manera. Bienvenido. ¿Qué es Proyecto Andy? Ana, Proyecto Andy es un proyecto que, bueno, de pronto es un poco complejo explicarlo en muy poco tiempo, nada más lo voy a intentar expresar muy concretamente. ¿Sí? La experiencia es la experiencia personal de, pues bueno, de unos padres, en este caso soy yo. Yo yo tuve un hijo en 1995, antes de cumplir 2 años, mi hijo tuvo la facultad de filmar un comercial de televisión para una empresa de lácteos italiana. Mi hijo fue tan persuasivo que muchos papás quisieron comprar esos productos porque querían tener hijos sanos, guapos, inteligentes como Andrés. Irónicamente a mi hijo le sucedió algo de lo que todo el público espera que nunca le pase, o de hecho da por hecho que nunca le va a pasar. Irónicamente mi hijo, después de filmar ese comercial, unos meses después perdió la vista, después el movimiento, después el habla. Y bueno, lo más triste de todo es que nadie, ningún instituto, en ninguna parte del mundo en la atención médica pudo descifrar qué era lo que tenía José Andrés, mi hijo. Nosotros, eminentemente, nuestra preparación es en el área de biotecnología. Teníamos una planta que hacía justamente industria farmacéutica, y lo que decidimos fue invertir mucho tiempo y muchos recursos con la intención de ayudar a José Andrés, porque la historia de José Andrés era muy cruel. Nadie decía qué tenía como diagnóstico, pero todos los institutos, especialmente uno en Estados Unidos, un hospital judío, dijo: José Andrés no tiene un diagnóstico preciso, pero lo que sí sabemos es que José Andrés, en virtud de su patología, jamás va a llegar a tener siquiera 8 años de vida. Esa es una de las historias que estoy seguro que ningún padre está dispuesto a escuchar. Y de ser un niño perfectamente normal, un niño bonito que podía incluso, que fue la imagen de una... De hecho, Ana, el tema, justamente, el concepto del Proyecto Andy es justamente transmitir un testimonio que permita que muchos papás que tienen hijos sanos, pues bueno, que tengan que entender que no necesariamente siempre la historia es así, si no los cuidamos, ¿me explico? Claro. Finalmente, el problema de José Andrés era un déficit metabólico que no permitía que José Andrés formara una membrana, una sustancia bioquímica en su cerebro, que finalmente era la encargada de administrar todos sus procesos biológicos, ver, hablar, comer, todo. Y la tristeza de esto es que la enfermedad de José Andrés hace un poco más de 8 años estaba definida de que ocurría un caso cada 1 millón de niños. El día de hoy esa misma enfermedad o esa misma patología ocurre más de un caso en cada menos de 300,000 niños. Significa que si nos relajamos en 10 años va a ser más común que quizá la diabetes, la hipertensión, alguna otra enfermedad. Ahora, ¿qué es el Proyecto Andy? Ahora sí, concretamente. Nosotros como proyecto tuvimos, pues bueno, finalmente la oportunidad de que se abriera una luz en el túnel. Yo les digo, se abrió el cielo con nuestra familia. Trabajamos más de 6 años en intentar extraer algunas bases proteicas que permitía ayudar a José Andrés. Después de 6 años vimos cómo José Andrés empezó a recuperarse, recuperó vista, recuperó habla, literalmente recuperó todas sus funciones biológicas. Y aun cuando decían que Andrés no llegaba a 8 años, pues José Andrés, mi hijo, hoy vive en un país extranjero, ha vivido en 3 países diferentes, con 3 idiomas diferentes en los últimos 18 meses, pero José Andrés, mi hijo, tiene 14 años prácticamente, hace bicicross, hace unos meses me enteré que tiene novia, imagínate. Entonces, finalmente fue una historia interesante. Yo soy de Aguascalientes, ahí es donde estaba nuestro proyecto de investigación. Muchas personas supieron cómo le fue bien a José Andrés, llegaban, tocaban la puerta de nuestra oficina y decían: señor, yo sé que usted tenía un hijo muy enfermo, sabe, yo tengo otro, por favor ayúdeme. Y bueno, a través de eso, el proyecto, que fue evaluado en más de $64 millones por una de las empresas farmacéuticas más importantes del mundo, nosotros, en lugar de venderlo a esa empresa farmacéutica, decidimos donarlo al Proyecto Andy, para que muchos papás o muchas personas que no quieren llegar a tener hijos como Andrés, o en su caso que los tienen y que necesitan recuperarlos, pues ese proyecto pueda brindar lo que necesitan esas personas. ¿Cuál era la enfermedad de José Andrés? José Andrés tiene una enfermedad de origen que se llama mielomitocondria, que es muy similar a una adrenoleucodistrofia. Quizá muchas personas no van a entender ese concepto, pero es el tipo de enfermedades que el día de hoy, pues bueno, están comenzando a matar a nuestros hijos. El día de hoy, para que se den una idea, Ana, las personas, el día de hoy nuestros hijos pueden tomar un virus, una bacteria en el ambiente, pero en virtud de
lo que están comiendo nuestros hijos, que usualmente no les fortalece en muchos casos, ese mismo virus hoy los puede matar o puede darles una enfermedad como ese tipo. Es un mismo virus que quizás hace 40 o 50 años nuestro abuelo, nuestro bisabuelo en el campo pudo haberlo tomado y lo pudo haber estornudado por su propia fortaleza. Entonces el proyecto Andy lo que intenta establecer es justamente intentar ayudar a los padres de familia para que tengan hijos sanos y así se mantengan. Y que tiene que ver mucho también con la nutrición. Hace un momento, bueno, me comentabas que también existe una creación importante de golosinas, pero que son cosas nutritivas, que tienen vitaminas, proteínas. Ana, por ejemplo, ahorita estamos viendo un video de un jovencito que tuvo un daño neurológico, perdió parte de su cerebro y habían dicho que no se podía hacer nada por él. Pasaron más de 3 años en un estado semivegetativo, literalmente todos los neurólogos dijeron que ya no se podía hacer nada, y a través de nutrientes, a través de proteínas, logramos literalmente no solo sacarlo de un estado en donde literalmente nadie podía, ni siquiera la ciencia en los temas más avanzados, y nosotros a través de nutrientes logramos darle plasticidad y el niño literalmente se recuperó. Y bueno, si quieres ahorita, Miguel, me gustaría que se fuera a los niveles más avanzados para que viera cómo el niño literalmente puede recuperarse en menos de 4 meses y medio y a través de eso puede literalmente tener una oportunidad de vida. Claro. El proyecto Andy tiene un esquema muy interesante. Ahí es ya cuando... Ahí 2 meses después. Ahí ya está haciendo una terapia y bueno, eso nos está permitiendo obviamente continuar avanzando en una estrategia. ¿Sabes cuánto nos cuesta un procedimiento de ese tipo, Ana? Poder tomar a un niño en un estado semivegetativo después de que pierde parte de su cerebro en un accidente y de pronto lo hacemos que se recupere y que empiece a caminar, como bueno, ahorita lo veían en la imagen, pues bueno, nos costó menos de 800 pesos mensuales. Eso es parte de lo que intenta establecer el proyecto Andy. Es un proyecto que instaló una planta de más de 25 millones de dólares y que a través de eso ha permitido que las personas tengan una mejor calidad de vida. Ese es uno de los casos, porque vamos mucho a jovencitos, empezamos ahora con los jóvenes mayores de 65 años. Para ellos no hay nada y literalmente quedan abandonados cuando una enfermedad viene. Entonces creamos un proyecto de nutrición que los está ayudando. Pero la parte más interesante del proyecto Andy, que es la que me gustaría transmitirles, es que hace unos años, hace un poco más de 2 años, nos invitaron a un instituto de niños enfermitos de cáncer que no tenía seguridad social. Niños que si el papá perdía el empleo hoy, mañana no comían, imagínate atender cáncer. De cada 10 niños, eran 276, de cada 10 niños que llegaban, morían 8. El día de hoy, a través de nutrición de alto espectro y gracias al proyecto Andy, de cada 10 niños que llegan, a través de nutrición, sin medicamentos, hemos logrado recuperar de cada 10 a 8, prácticamente a 9. Y vamos por 10, obviamente. ¡Qué maravilla! Y además, bueno, lo que mencionas, que todo esto se logra, y señores, seguramente ustedes pusieron atención, todo esto se logra a base de nutrición, a un costo realmente muy bajo, pero además la vida no tiene un precio, ¿no? Entonces es maravilloso lo que están haciendo. Así es, Ana. De hecho, yo les digo que este es el tiempo de las personas que no tienen tiempo. En muchas ocasiones las mamás ahora son proveedoras, tienen que salir a trabajar, nuestros hijos no están teniendo la atención que se requiere. Las abuelitas, en la historia aquella de que nos decía, no te levantas de la mesa hasta que te acabas la sopa, ya no existe esa historia porque ahora las abuelitas también tienen que ir a trabajar. Claro. Pero entonces creamos un concepto en donde a través de una golosina, un alimento, pudiéramos brindarle el concepto vitamínico, energético, proteico, prebiótico, todo lo que necesita el niño y que lo va a tomar como una golosina, pero la mamá se lo va a dar como lo que ella sabe que necesita. Claro. Y a través de eso quizá pudiéramos hacer un niño más inteligente, sin duda alguna más guapo, porque son fases proteicas, va a tener mejor pelo, mejor inteligencia, proteína, más fortaleza, pero lo más importante es que lo puede tener una persona muy, muy humilde o alguien que tiene todas las posibilidades del mundo, porque hicimos un proyecto, pues bueno, muy democrático en ese aspecto. Hoy vamos a estar en Puebla, si me permites, vamos a estar en la 9 Sur, 3104, casi esquina 31 Poniente. Va a dar una conferencia a las 5 de la tarde en el Colegio Hidalgo. Muy bien, y bueno, pues han estado apareciendo los teléfonos en pantalla por si ustedes quieren obtener mayores informes, y bueno, pues ya lo saben, la salud es lo más importante, y bueno, pues hay que retomar esta buena nutrición. Hace cuánto que no comemos frijoles de la olla, frijoles de verdad. Claro. Yo creo que hace como muchos años que como frijoles de lata, yo solo debe ser, señores. Muchísimas gracias, vámonos a un corte, regresamos rápidamente. Esto es Te Levanta y Nútrase Bien. Gracias.